Bienvenidos nuevamente. En este video les hablaré sobre la estructura de un programa, variables y tipos de datos. Para irnos adaptando a la lógica de programación, empezaremos a desarrollar algoritmos con lenguaje pseudocódigo. En resumen, podría decirse que escribiremos instrucciones lo más parecidas al lenguaje español y al mismo tiempo seguiremos la estructura de un lenguaje de programación formal. La estructura de un programa está compuesta por tres partes que son esenciales, las cuales están presentes independientemente del lenguaje usado. La primera es la entrada de datos. Aquí se declaran las variables y se cargan datos externos, por ejemplo, un TXT o un CSV, para que sean cargados a la memoria del programa. La segunda parte son los algoritmos, que son instrucciones secuenciales, encargadas de procesar los datos que ingresaremos previamente. Y la última es la salida de datos o impresión de datos. Aquí se definen instrucciones encargadas de mostrar los datos procesados. Para escribir pseudocódigo usaremos un programa llamado Psaint, un software libre, gratuito y multiplataforma. Este programa nos ayuda a escribir algoritmos utilizando un pseudolenguaje simple, intuitivo y en español, permitiéndonos centrarnos en los conceptos fundamentales. Está diseñado para estudiantes, por lo que es una excelente opción para iniciar a entender los conceptos. La imagen mostrada puede parecer algo extraña, pero no debes preocuparte. Voy a ir explicando poco a poco cada una de las cosas que veremos. Realizaremos pequeños programas, nada del otro mundo, pero resulta muy importante para entender la lógica. Y de hecho, estos mismos algoritmos que realizaremos en pseudocódigo los escribiremos más adelante en un lenguaje de programación formal para que puedas ver la diferencia. Las variables y los tipos de datos. Las variables son contenedores para datos. Las almacenan de forma temporal y prepara los datos para poder ser usados posteriormente. El tipo y tamaño lo definimos según el dato que almacenará. Para entenderlo te explicaré una analogía. Imaginemos que durante el desayuno te encargan guardar el restante de comida. Lógicamente tendrías que ir a buscar los contenedores para la comida, pero siempre fijándote en el tipo de comida. Por ejemplo, utilizar tres tipos de contenedores, uno para líquidos, uno para sólidos y uno para frutas y verduras. En ciertos casos podemos guardar un tipo de comida en un contenedor que no está destinado para eso. Sin embargo, podrían surgir ciertos problemas. Por ejemplo, en el caso de la segunda imagen de la derecha, tenemos una torta de cochinita. Imaginemos por un momento que esta no la guardamos en el primer contenedor que aparece de tapa roja, sino que la guardamos en el segundo. Las consecuencias de esto podría ser que al día siguiente o el domingo siguiente, al sacar la torta, pues prácticamente estaría seca. Entonces, algo parecido pasa con la programación. Podemos definir ciertos datos en unos contenedores que no son o unas variables que no son. Sin embargo, al intentar consultarlas o al intentar realizar operaciones con ellas, pueden arrojarnos muchos errores. Los tipos de datos que se pueden guardar en variables son carácter o cadena. Datos que contienen principalmente letras y símbolos. También pueden contener números, pero estos no son tomados en cuenta como un número, sino como un texto. Estos se escriben entre comillas simples. Entero. Son datos que contienen números enteros, es decir, sin punto decimal. Reales o real. Son datos de tipo número que sí contienen punto decimal. Y los lógicos o booleanos, únicamente pueden contener uno de dos tipos de valores, verdadero o falso. En el ejemplo podemos ver en la cadena o el carácter, hay dos ejemplos, uno bien y uno mal. En este caso, podemos ver que el primero contiene varias letras. La H sumada a la O, más la L, más la A. Todos esos caracteres contienen comillas simples, por lo que al dar el resultado va a estar correcto. En el caso malo, tenemos uno de tipo entero sumado a uno de tipo carácter. Por lo tanto, nos da un error. En el caso de los enteros, por ejemplo, podríamos sumar 99 más 1
Estos dos números son enteros y el resultado da un entero. Por ejemplo, si intentamos sumar un número decimal como 99.1 más 1, nos arrojaría un error. Declaraciones de variables. La declaración sirve para hacer saber al programa la cantidad de variables que usará, nombre con el que se identificará y tipo de datos que almacenará. Algo parecido a cuando usamos los topes lujosos de nuestras abuelitas. Yo creo que a más de uno les ha pasado. Abrimos un contenedor de comida y sorpresa, no es lo que esperábamos. Algo similar pasa con la declaración en programación, por lo que es importante darles un buen nombre a las variables, para que el dato que se aloje sea adecuado a lo que queremos consultar después. Traducido a la analogía es básicamente, si es potaje, meterlo en un contenedor adecuado y marcarlo conforme a lo que lleva dentro. Tal y como creo que es hora de pasar a la parte práctica, pero para eso voy a requerir que instales el programa. Vamos al navegador y escribimos la palabra PSEINT. Nos debe arrojar en las primeras dos respuestas la página oficial. En este momento anda caída y no me deja descargar de ahí. Sin embargo, yo te dejo un link desde mi G Drive para que puedas descargarlo. Una vez descargado, procedemos a instalarlo. La instalación igualmente es bastante rápida. Bueno, nos abre el mensaje de bienvenida y damos en siguiente. Después nos arrojan los términos y condiciones, el cual debemos leer y damos en siguiente. Y seguidamente nos muestra la ruta en donde se instalará. Damos en siguiente y esperamos. Una vez instalado, damos en ejecutar y siguiente. Listo, nos debe abrir una ventana del programa donde nos muestra que ya está instalado. Ahora seleccionamos la tercera opción. Listo, una vez instalado y abierto el programa, vamos a eliminar todo lo que tengamos aquí. Después veremos eso. Ahora, escribimos la palabra proceso. Y te darás cuenta que mientras lo escribimos nos va a aparecer un pequeño cuadro, un pequeño rectángulo, donde nos indica la palabra que posiblemente queremos escribir. Esto es un autocompletado y nos ayuda mucho. Ok, le damos proceso y seguidamente indicamos un nombre del proceso. De hecho, nos los indica aquí mismo. Falta un nombre del proceso. Entonces pongamos refri de la abuela. Listo, damos doble enter. Y como te darás cuenta, ya se creó una pequeña estructura. Dentro de esa estructura, que empieza con proceso y termina con fin de proceso, podemos escribir todo el código que queramos. Tanto entrada de datos, procesamiento y salida de datos. Ahora, te darás cuenta que la palabra proceso y la palabra fin de proceso están en un texto diferente. Esto significa que son palabras reservadas por el sistema, por lo tanto, no podemos hacer uso de ellas. Y te puedo poner como ejemplo cambiar este nombre. Hagamos de cuenta que mi proceso quiero que se llame proceso. Entonces, al momento de escribir proceso, un proceso con el nombre proceso, el sistema se confunde y no sabe qué hacer. Entonces nos marca aquí un error. Dice, el nombre del proceso o diagonal subproceso no es válido. Bueno, regresemos a como estaba. Y listo. Ahora vamos a escribir entre estas dos líneas. Bueno, para definir una variable, lo hacemos de la siguiente manera. Escribimos la palabra definir. Ok, nos autocompletó. Enter, espacio y le ponemos el nombre de la variable. En este caso, por ejemplo, topper de flores. Okay. Y lo asignamos a un tipo. O sea, tenemos que indicarle qué tipo de valor es esto. Como. Y de hecho nos completa aquí como carácter, como entero, lógico o real. Son esos los valores que les había explicado. Carácter, por ejemplo. Y listo. Con esto ya tenemos definido una variable de tipo topper. De tipo carácter con el nombre topper de flores. Podemos definir otra. Definir topper, vamos a poner uno gris, como igualmente carácter. Listo. Ok, damos enter. Vamos a separarlo por una línea. Y ahora ponemos la palabra topper. En este vamos a alojar un valor. En este caso va a ser, por ejemplo, potaje. Y lo hacemos de la siguiente manera. Menor que y guión medio. Nos debe salir una pequeña flecha. Espacio, seguidamente doble comilla.
y la palabra. Con esto estamos logrando asignar a la variable topper de flores el valor de potaje. Damos enter y lo mismo hacemos para el topper gris. Copiamos, pegamos, topper gris menor que y guión medio, o también puede ser igual, es igual a, comilla doble, y ponemos una torta y otra comilla doble. Listo, con eso estamos logrando definir primero dos variables y después dentro de las dos variables asignarles un valor. En este caso, para no confundirnos de saber qué hace cada cosa, podemos usar algo que nos dan todos los programas todos los lenguajes de programación, que son los comentarios. Estos se logran pues normalmente mediante la diagonal. Y si te das cuenta, al poner las dos diagonales, el color cambia. Ponemos declaración de variable. Tipo cadena. Listo. Lo que pasa es que cuando escribimos un comentario, este no forma parte del código, ¿no? Simplemente cuando el proceso empieza, se lo salta. Y podemos hacer lo mismo para el otro. Bueno, sabemos. Bueno, en esta parte hicimos una declaración y en esta parte una asignación. Listo. Ahora, para saber si realmente esto funciona, debemos poner la palabra escribir seguido de la cadena o del carácter que queremos imprimir. Escribir. Ok, deja un espacio y dice una o más expresiones separadas por coma. Ok, ponemos el topper, por ejemplo. Disculpen. El topper gris de la abuela tiene espacio, doble comilla. Ya con eso estamos queriendo imprimir esto. O sea, va a mostrar en pantalla este texto. Sin embargo, yo quiero saber qué tiene ese topper. Ponemos el símbolo de más, espacio, y ahora ponemos la variable que queremos imprimir. En este caso va a ser topper gris. Listo, se deben quitar todos los errores. Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? Prácticamente prácticamente esto es lo mismo que hacer esto. Listo, prácticamente es lo mismo que hacer esto, ¿no? El topper gris de la abuela tiene más una torta. Entonces, al unir este más, va a quedar así. En teoría, nos debe arrojar un resultado parecido a este. Vamos a probarlo. Lo probamos mediante el botón ejecutar, que es un triángulo verde. ¿Qué le damos a ejecutar? Y te darás cuenta que dice el topper gris de la abuela tiene una torta. Ok, el gris tiene una torta. Por lo visto es correcto. Entonces podemos hacer la prueba con el otro, de flores. Y aquí ya no va a ser de gris, va a ser de flores. Probamos, el topper de flores de la abuela tiene potaje. Como te darás cuenta, es correcto lo que nos arroja el mensaje. También podemos igualar entre variables sus valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero que el topper de flores tenga lo mismo que el topper gris, entonces ponemos topper de flores es igual a lo que tiene el topper gris. En este caso, ahora el topper de flores va a tener una torta y esto ya no lo va a tener. Entonces ejecutamos y como te darás cuenta nos arroja el topper de flores de la abuela tiene una torta. Te darás cuenta que esto es correcto. Listo. Ahora solo resta guardar este ejemplo. Le damos aquí en guardar como. Ok, ejercicios. Voy a guardarlo aquí para que lo tengan ustedes disponibles en el Drive. Topper gris y le ponemos de tipo algoritmo de pseudocódigo. Listo, ya podemos cerrarlo.